República de Colombia, 3 de diciembre de 2025. Hoy realizamos una inmersión en una serie de decisiones gubernamentales clave. Analizaremos la nueva ley Artes al Aula que busca, transformar la educación a través de la cultura. Ajá. También una directiva presidencial que establece lineamientos para proteger la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Buenaventura. Un tema muy sensible. Sí. Y examinaremos además varios decretos, incluyendo condecoraciones por seguridad presidencial y un cambio significativo en los aranceles para buses eléctricos. ¿Y las extradiciones, que siempre son complejas? Justo, profundizaremos en una serie de resoluciones sobre extradiciones complejas hacia Estados Unidos, Chile y otros países. ¿Y para cerrar? Y para cerrar, desglosaremos una nueva regulación del sector energético que impacta la conexión de futuros proyectos de generación eléctrica al sistema nacional. Es una fotografía muy completa de la operación del Estado. Totalmente. Vemos cómo se entrelazan la política educativa, los derechos fundamentales, la economía, la justicia y la planificación energética. Sí. Cada documento revela una prioridad y un desafío específico. Comencemos entonces con la Ley 2555 de 2025, conocida como Artes al Aula. Suena prometedor, pero ¿qué establece concretamente? Pues lo fundamental es que busca integrar las artes y la cultura no como una materia aislada, sino como una herramienta pedagógica transversal. Transversal, o sea, en todas las materias. En todos los niveles, desde preescolar hasta la media. El objetivo es fortalecer competencias generales, no solo artísticas. Bien, vamos a desglosar esto. La ley habla de crear una política pública en los próximos 6 meses. Así es. ¿Cuáles son los pilares o, los principios de esa política? Son 9 principios muy claros. Destacan, por ejemplo, el reconocimiento del universo cultural de la escuela y la comunidad, para fortalecer vínculos. Entiendo. La valoración de la identidad cultural para generar pertenencia y el respeto a la diversidad étnica. Claro. También es clave que promueve la investigación en artes desde la docencia. O sea, no es solo consumir arte, es producir conocimiento desde la cultura. Y esto no se queda en una declaración de intenciones. Se mencionan enfoques específicos. Exacto. Se exige un enfoque diferencial y territorial. ¿Para asegurar que llegue a comunidades? Para asegurar que llegue a comunidades rurales, campesinas y zonas de difícil acceso. Y, muy importante, un enfoque intercultural que garantice la inclusión de saberes ancestrales, tradiciones orales y lenguas nativas de pueblos indígenas y afrodescendientes. ¿Y qué hay de los docentes? Porque para implementar esto se necesita capacitación. La ley lo contempla. Autoriza al gobierno a crear planes de formación de formadores. Ah, bien. Esto a través de los ministerios de Educación y de las Culturas. Ok. Además, se establece que las entidades territoriales deben priorizar la formación en zonas rurales. Donde hay más brechas. Justo, donde hay más brechas en educación artística. Todo esto, por supuesto, sujeto a la disponibilidad presupuestal. La frase clave. Siempre. Ahora pasamos a un tema de gran relevancia social, la Directiva Presidencial número 08. Se enfoca en la garantía de la libertad de expresión y el derecho a la protesta para los miembros del Comité del Paro Cívico de Buenaventura. Esta directiva es una respuesta directa a pronunciamientos de la Corte Constitucional. ¿Qué había dicho la Corte? Pues que ha reconocido la situación de indefensión de los líderes sociales en Buenaventura y ha declarado un estado de cosas inconstitucional. Una figura muy fuerte. Fuertísima. Es por la vulneración de sus derechos. La directiva busca prevenir la estigmatización por parte de funcionarios públicos. ¿Y cómo pretende lograrlo? ¿Qué lineamientos específicos se dan a los ministros y directores de entidades? Bueno, se les exhorta, por ejemplo, a evitar que sus pronunciamientos generen estigmatización o discriminación. O sea, cuidar lo que dicen. Exacto. Deben abstenerse de hacer declaraciones personales que den lugar a la exclusión. Se les pide fomentar un ambiente de respeto y no emitir discursos de odio o rechazo. Es, en esencia, un manual de buenas prácticas para la comunicación oficial. En un contexto de alta conflictividad social, justamente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la directiva va más allá de las palabras y habla de acciones concretas de protección. Sí, se instruye a la Unidad Nacional de Protección, la UNP, a establecer un vínculo directo con la Secretaría del Comité del Paro Cívico. ¿Para qué?
para analizar casos concretos y avanzar en la protección. También se habla de capacitar a los funcionarios que interactúan con ellos sobre libertad de expresión y pluralismo. En este mismo ámbito de la presidencia, encontramos dos decretos, el 1298 y el 1299. Sí, Confieren la Orden al Mérito Seguridad Presidencial. Vemos listas largas de nombres. ¿Qué significa esta condecoración? pues según el texto, esta orden se creó en 1996 Ajá. y busca reconocer a miembros de la Secretaría para la Seguridad Presidencial, de la Fuerza Pública y a personas naturales, ¿Por qué motivos? por su profesionalismo, valentía y lealtad en la tarea de garantizar la seguridad del presidente y su familia. O sea, los decretos simplemente oficializan la entrega. Exacto. Oficializan la entrega de esta condecoración a un nuevo grupo de personas en las categorías grado comendador y grado compañero. El diario está lleno de resoluciones sobre extradiciones. Es un flujo constante. Analicemos algunos casos que ilustran la complejidad de estas decisiones. Es un buen punto. Cada caso es un mundo y revela las tensiones entre la cooperación internacional contra el crimen y, bueno, la protección de los derechos y la soberanía nacional. Tomemos la resolución 413, la extradición de Luis Alfredo Carrillo Ortiz a Chile por secuestro con homicidio. Lo curioso es que Venezuela también lo solicitaba. ¿Cómo se resolvió eso? Se aplicó el principio locus delicti commissi, ¿Qué significa? que tiene preferencia el país donde se cometió el delito. Como los hechos ocurrieron en Chile, se dio prioridad a su solicitud. Entiendo. La Corte Suprema conceptuó favorablemente y el gobierno concedió la extradición, pero con condiciones claras. ¿Cómo cuáles? Chile no puede juzgarlo por un delito distinto al que motivó la solicitud. Claro. Otro caso interesante es el de Giovanni Andrés Rojas, solicitado por Estados Unidos por narcoterrorismo. Uf, Aquí el panorama se complica por el proceso de paz. muchísimo. Rojas fue reconocido por el gobierno como miembro representante del Grupo Segunda Marquetalia en la Mesa de Diálogos de Paz. Y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz señaló que su participación es crucial. Crucial para la implementación de los acuerdos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia conceptuó favorablemente la extradición, ¿Con qué argumento? argumentando que los delitos imputados ocurrieron después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Entonces no lo cobija la garantía de no extradición. Exacto. Y la decisión final del gobierno fue Diferir o aplazar la entrega hasta el 31 de mayo de 2026. para no afectar el proceso de paz. Justo. Una decisión de alto equilibrio político y judicial. Y también hay casos en los que la extradición se niega. ¿Por qué motivos? El caso de Francisco Javier Uribe Urdaneta, solicitado por Argentina, es un ejemplo. Aquí el factor fue técnico-legal. Argentina lo solicitaba por defraudación informática. Ok, La Corte Suprema analizó la Convención de Extradición de Montevideo, que exige que el delito tenga una pena mínima de 1 año de prisión en ambos países. y en este caso no se cumplía. No, en Argentina la pena mínima para ese delito es de 1 mes. Al no cumplirse ese requisito de doble incriminación, La Corte recomendó negarla. y el gobierno así lo hizo. Finalmente, el caso de Luis Felipe Palmar Uriana, solicitado por Estados Unidos, trae a colación la Jurisdicción Especial Indígena. Sí, es un tema muy de fondo. La defensa argumentó que ya había sido juzgado por su comunidad. ¿Qué pasó ahí? Pues la Corte Suprema desestimó ese argumento. ¿Por qué? Primero, no encontró registro oficial de que Palmar Uriana perteneciera a una comunidad registrada. Ok, un tema de forma. Sí, pero segundo, y más importante, determinó que los delitos de narcotráfico por los que se le acusa son de carácter transnacional. Claro. Se materializaron fuera del ámbito territorial de la comunidad indígena. Por lo tanto, Por tanto, concluyó que la jurisdicción especial no tenía competencia y que la sentencia presentada por la defensa parecía un uso indebido para eludir la justicia ordinaria. cambiando de tercio, vamos a la economía. Hay un decreto, el 1294, que modifica el arancel de aduanas para los buses eléctricos. ¿De qué se trata? Se establece un arancel del 10% a la importación de buses eléctricos para 16 personas o más. ¿Y antes cuánto era? Antes, el arancel era del 0%. O sea, proteger la producción local. Exacto. El objetivo, según el texto del decreto, es impulsar la industria nacional de ensamble de estos vehículos. Claro. Se enmarca en la Política Nacional de Reindustrialización
y el Plan Nacional de Desarrollo, que buscan diversificar la economía y reducir la dependencia del petróleo. ¿Y hay capacidad para eso? El gobierno argumenta que la industria nacional tiene capacidad para ensamblar entre 800 y 1.500 buses eléctricos al año. Suficiente para cubrir la demanda. Suficiente para la demanda proyectada, sí. La medida busca equilibrar la competencia y fomentar la transferencia de tecnología. Y en la misma línea de la energía, pero desde el lado de la regulación, está la resolución de la CREG La Comisión de Regulación de Energía y Gas. sobre la asignación de capacidad de transporte eléctrico. Suena muy técnico. ¿Qué problema busca resolver? Una gran cantidad de proyectos de energía, sobre todo renovables, que necesitan conectarse al Sistema Interconectado Nacional, al SIM. Pero la capacidad de las redes es limitada. Es limitada. Y esta resolución busca organizar la fila. Hubo retrasos y congestión en los procesos de asignación de 2022 y 2023. Y se teme que haya acaparamiento. Exacto, acaparamiento de puntos de conexión por parte de proyectos que no avanzan. Entonces, ¿qué hace esta nueva norma? Establece medidas transitorias para agilizar el proceso. Prioriza la asignación de capacidad a dos tipos de proyectos. ¿Cuáles? Primero, los que ya tienen obligaciones de entrega de energía al sistema. Por ejemplo, que ganaron una subasta. Ok, los que ya están comprometidos. Y segundo, los que ya tienen sus trámites ambientales cumplidos. Ah, los que están listos para arrancar. Justo. La idea es dar paso a los proyectos que tienen mayor probabilidad de entrar en operación a tiempo, liberando la capacidad de aquellos que están estancados. Leyes para la educación, directivas sobre derechos humanos, extradiciones complejas, aranceles para la industria y regulaciones para la red eléctrica. ¿Qué conclusión podemos sacar de este mosaico de decisiones? Si conectamos todos estos puntos, vemos a un Estado navegando simultáneamente múltiples agendas. Parece un malabarismo. Totalmente. Una agenda transformadora que busca cambiar la matriz económica y educativa. Ajá. Una de gestión de crisis que atiende conflictos sociales y de seguridad. Y otra más. Y una de cumplimiento, que responde a obligaciones internacionales y a la necesidad de poner orden en sectores estratégicos. La pregunta que queda flotando es cómo estas decisiones, tomadas en un mismo día, interactúan entre sí. Esa es la clave. Por ejemplo, cómo el impulso a una economía verde se conversa con las realidades de seguridad y justicia en los territorios donde esa transición debe ocurrir. Claro, una cosa puede anular la otra. Es en esa intersección donde se definirá el verdadero impacto de estas políticas. Ahí es donde veremos si el rompecabezas realmente encaja.